El siguiente panel llamado Inversión de Impacto, la contribución del sector empresarial a los retos sociales. Así que invito al escenario a la señora Juanita Núñez, directora en Colombia de Latimpacto. También al señor Juan Carlos Lozano, director y fundador de Impactia. De igual manera, Franco Alexander Pisa Rondón, director corporativo de sostenibilidad del Grupo Bancolombia, a Elvia Gómez, gerente de inversiones de Acumen, y a la moderadora de este panel, Gaia de Dominicis, directora de Junius Social Business. Así que sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Señora Gaia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias a los panelistas. Esperamos poder tener una conversación muy interesante para todos ustedes y unas, digamos, lecciones aprendidas compartidas, que es el objetivo de lo que vamos a hacer aquí hoy. Primero quisiera empezar por presentar muy rápidamente a nuestros panelistas. Tenemos, quizás empezando por mi derecha, al fondo, está Franco Pisa. Franco Pisa Rondón es el director corporativo de sostenibilidad de la Fundación Bancolombia y ha tenido cargos en Bancolombia desde el año 2008 diseñando y asumiendo la gerencia de la gestión ambiental en la organización, y luego desde el año 2011 hasta el 2015 se desempeñó como gerente de sostenibilidad para liderar la estrategia de impacto ambiental y social del Grupo Bancolombia, incluyendo a la Fundación. Desde el 2015 ejerce como director corporativo de sostenibilidad. Juan Carlos Lozano, director y fundador de Impactia. Juan Carlos, con más de 15 años de experiencia en el sector. Hoy hace parte de los consejos asesores del programa Suma Social de USAID Colombia y la Alianza Colombia, Cuida Colombia, y es embajador de Red de Impacto, que es una alianza de emprendimiento de impacto en Latinoamérica, y pues en este momento lidera Impactia. Y por otro lado, Elvia Gómez, gerente de inversión de Acumen. Elvia cuenta con más de 18 años de experiencia en inversión de impacto, banca de inversión, consultoría de gobierno. Elvia se vinculó a Acumen en el 2020 como gerente de portafolio, donde lidera procesos de inversión de impacto y gestión de portafolio para los sectores de agricultura, educación y energía en Latinoamérica. Y posteriormente vamos a escuchar por parte de Elvia qué hace Acumen y cómo funciona. Y finalmente, Juanita Núñez, directora del país Colombia para Latimpacto. Juanita tiene más de 10 años de experiencia en el ecosistema de impacto, con gran experiencia en sostenibilidad, métricas de impacto y agentes de capitalismo consciente, y es agente de capitalismo consciente certificada. Actualmente lidera la iniciativa de impacto corporativo en Latimpacto, donde orienta su trabajo para maximizar el impacto desde los actores corporativos bajo una mirada integral que busca el impacto positivo y que articula distintas visiones para generar valor para todos. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Este panel está centrado en el ejercicio, digamos, en analizar lo que es la inversión de impacto, compartir las experiencias de lo que es la inversión de impacto, definir inversión de impacto y sobre todo llamar a la acción a aquellas empresas, emprendimientos y grandes organizaciones que quieren generar impacto social positivo y ambiental positivo en el país. Quizás antes de empezar con las preguntas puntuales a cada uno de nuestros panelistas, quisiera compartir con ustedes, digamos, el contexto. Todos sabemos que la problemática social y ambiental en Colombia y en el mundo pues es real, digamos, día tras día en los periódicos, en las noticias, en nuestras conversaciones, pues vemos que las problemáticas sociales, de inequidad, de pobreza, de falta de acceso a la educación, las ambientales, la deforestación, el cambio climático, la crisis, las inundaciones y demás están presentes en el día a día, tanto en Colombia
como en el mundo. Pero aquí nosotros no estamos para hablar de los problemas, sino estamos aquí para hablar de las soluciones. Y por más de que estas problemáticas pues, han ido creciendo a lo largo de los años, pues en gran medida porque somos un planeta sobrepoblado, también es cierto que las iniciativas y las soluciones y la importancia que se le ha dado a esta problemática ha ido incrementando y ya se han tomado acciones concretas. Yo diría que en particular hay 3 cosas, digamos, para ser más optimistas que han cambiado y que hacen que hoy en día la situación sea diferente desde la perspectiva de la solución. Porque los problemas siguen existiendo y siguen volviéndose cada vez pues, más difíciles y el tiempo cada vez es menor para poderlos solucionar, como todos sabemos, ¿verdad? Una de las cosas que es diferente es que ya somos conscientes que los problemas no son los problemas y las soluciones desde el punto de vista social y ambiental nos corresponden a todos, o sea, hay una corresponsabilidad. Esto ya no es un tema del Estado, ya no es un tema de los gobiernos, no son las multilaterales, no es la cooperación a quien le corresponde resolverlos y pues, atacarlos y resolverlos, sino a cada uno de nosotros en las acciones que tomamos como individuos y como agentes de sociedad. Entonces, eso nos empodera y permite que se lleven a cabo cambios pequeños para pues, contribuir a grandes cambios. Lo segundo es que hoy en día hay datos y la data es la que, digamos, lidera grandes de las decisiones o motiva grandes de las decisiones que están tomando los individuos, pero sobre todo también las corporaciones y las empresas grandes. Y entender cuál es el daño, cuáles son las soluciones, cuáles son los beneficios que se generan de ciertas acciones que se toman y la data está ahí, está presente. Y tercero y último, digamos que el cambio en las empresas, sobre todo, hay un cambio de mentalidad y mientras antes se hablaba de lo que se llama, y me disculpan el anglicismo, el shareholder value, es decir, el valor que se genera a los accionistas y siendo la prioridad solamente ese shareholder value para los que montan empresa, hoy en día se habla de stakeholder value, es decir, el valor que yo genero para todos mis grupos de interés. Y esos grupos de interés incluyen empleados, colaboradores, cadena de suministro, clientes, consumidores y demás. Entonces ya el valor no está en solamente generar más riqueza, el valor está a los accionistas, el valor está en generar bienestar y riqueza para todos los grupos de interés. Entonces, con eso en mente y quizás utilizando varios de los términos y detallando un poco más con cada uno de ustedes, quisiera empezar con un poco de definiciones, de que me ayuden en las definiciones para que todos entendamos. Y empiezo quizás con Juanita y con Franco. Y por favor, quizás empezamos con Franco. Lo primero que vamos a empezar es con las definiciones. Entonces, quizás primero empezamos. ¿Qué es cuando hablamos de inversión de impacto y cuando hablamos de inversión social? ¿A qué nos referimos? ¿Qué definiciones les damos? ¿Cuál es el espectro de esa inversión de impacto? ¿Cómo se define cuando hablamos de inversión de impacto e inversión social? Gracias por la pregunta, gracias a la Fundación de la ANDI y a la ANDI por la invitación, un espacio muy valioso y como lo vemos en el panel previo, absolutamente necesario. Es un escenario primero de oportunidades, creo que es el primer mensaje que hay que dejar aquí y yo creo que sobre ese punto es donde podemos empezar a entender y por qué es una oportunidad, porque cuando hablamos con inversión, como lo decía el padre, hay un rendimiento que se espera y hay una diferencia en el rendimiento cuando uno habla de impacto. Cuando uno está mirando inversiones puede ver desde las inversiones tradicionales y puede seguir aspectos de rentabilidad tradicionales y hay muchos portafolios hoy en día que están funcionando de esa forma. Pero cuando uno empieza a moverse en un concepto de inversión responsable, empieza a tener una serie de criterios. Entonces lo primero que uno encuentra son exclusiones, es decir, hay actividades en las que inversionistas o fondos hoy no están invirtiendo. ¿Por qué? Porque entendieron que hay unos impactos ambientales y sociales irreversibles en los cuales no quieren estar. Lo siguiente es empezar a incorporar criterios ambientales y sociales en la evaluación de las inversiones en las que se va a estar. Entonces, ¿tienen que ser rentables? Por supuesto, estamos hablando de inversión.
pero a su vez tienen que generar un impacto ambiental y social que sea positivo. Y en eso se ha venido creciendo de una manera importante a nivel global, incluyendo nuestro país, en la movilización de capitales hacia ese tipo de empresas, proyectos e iniciativas, que insisto, tienen rentabilidad y a su vez garantizan ese impacto ambiental y social. Y empiezan a moverse más hacia un escenario en el cual empieza a hablar de esquemas temáticos o de fondos temáticos y empieza a haber inversiones asociadas a componentes concretos: economía circular, energías renovables, movilidad baja en emisiones, adaptación a cambio climático, transición justa. Vamos a empezar a encontrar fondos dedicados, inversiones dedicadas que van en esa ruta y que son cada vez más potentes en el tema del impacto que generan, garantizando una rentabilidad que en la medida que uno se va acercando más a ese horizonte tiene que ser más paciente, pero aquí estamos hablando de largo plazo. Son rentables, pero necesitan igualmente tener esa visión de largo plazo. Y al final, aquí hay una línea en la parte de inversión donde hay una inversión de impacto, digamos una inversión social, para llamarlo de esa manera pura, que ya empiezan a mirar como una inversión social estratégica en la cual los impactos en términos de rentabilidad pueden ser mínimos. A veces lo que se garantizan es que los recursos vuelvan para que esos fondos puedan ser reinvertidos, y va a garantizar de una manera más consistente esos impactos ambientales y sociales. Después de eso ya no hay inversión. Alguien puede plantearlo de una manera filosófica que eso sí es una inversión, pero ya es lo que entendemos como filantropía. Ese es el rango, esas son las identificaciones, y yo creo que sobre eso vamos a estar conversando en términos de definiciones para que vayamos aquí avanzando. Y yo les pido un favor, voy a hacer como un fantasma un momento porque tengo que atender algo, 10 minutos, me voy a retirar y vuelvo. Me la anticiparon 10, entonces yo creo que voy a estar conversando aquí en un momento, pero Perfecto. Adelante. Bueno, después cuando vuelvas nos cuentas de casos. Claro, eso es una de la campaña Fundación. expectativa. Listo. Juanita, un poco complementando lo que ha hablado Franco, y desde el conocimiento y desde ustedes de Latimpacto, que básicamente estudian y conocen el ecosistema, compleméntanos un poco y defínenos para que todos estemos hablando. Claro que sí, Gaia. De lo mismo. Yo quiero partir de lo que decías de esas tres cosas que contamos y con esos presupuestos que hoy, 2023, hemos ganado. Y otra de esas cosas es que todos sabemos que no hay organizaciones exitosas, empresas exitosas en entornos enfermos. Eso pues es con algo que todos somos conscientes. Pero de ahí a la acción, a cómo mejoramos eso, pues hay una brecha muy grande. Y en Latimpacto estamos convencidos, y no solo convencidos, sino que hemos sido testigos de cómo el impacto sí se puede maximizar. Ahora Salian decía, es que tenemos que hacer mucho con pocos recursos, y creo que ese desafío lo tenemos todos, sector público, privado, el que sea, todos queremos y necesitamos maximizar el impacto. Entonces, ¿cómo pasamos a la acción? Y en ese continuo de capital que ahora Franco alcanzó a plantear, que en Latimpacto lo pensamos inclusive desde la filantropía tradicional hasta la inversión, pasando por inversión de impacto, con impacto, por impacto, pero para resumir ese juego de palabras es un rompecabezas y una elección entre retorno, distintos perfiles de riesgo y el impacto social y ambiental que buscamos con las acciones. ¿Cómo lo maximizamos? Entonces, ahí para esa pregunta inicial que planteé, nosotros decimos, y este es un ejercicio mnemotécnico, pero a través de conocimiento, cómo fortalecemos las capacidades para tener el radar prendido y salirnos a pensar fuera de la caja, con finanzas innovadoras, con nuevos instrumentos que permitan maximizar el impacto. Cómo también pues tenemos el radar para identificar, ahora ustedes lo decían, esto es para hablar de oportunidades, cómo identificamos esos desafíos para convertirlos en oportunidades y cómo creamos soluciones innovadoras. Entonces, primer conocimiento. Segundo conexiones. Pensemos en ecosistema y no en ecosistema. Yo no tengo que inventarme la rueda, ni esto es rocket science. Hay mucha gente que ya ha transitado caminos que puede compartir aprendizajes desde sus propios talentos, conexiones, y en esas conexiones está lo valioso de estos ecosistemas de impacto. Y el tercer colaboración, que es una invitación a sumar sinergias para transitar ese continuo de capital, para que cada uno, pues no todos tenemos que hacer bonos de impacto social, ¿cierto? Pero podemos tener los aprendizajes del que ha hecho bonos de impacto social. Entonces, en este montón de figuras que hoy nos trae
la inversión de impacto desde las finanzas innovadoras, desde el acompañamiento no financiero y desde la medición de impacto, cómo hacemos las acciones concretas y tangibilizamos esos entornos que van a hacer más próspero el ecosistema. Muchas gracias. Hablando entonces y retomando lo que dices de innovación en la financiación del emprendimiento, en el apoyo no financiero que también mencionaste, entonces quería aprovechar ahora para hablar con Juan Carlos y con Elvia dos temas, dos preguntas muy puntuales. Uno desde la perspectiva de los productos y servicios que se ofrecen, digamos, a las empresas sociales, a los emprendimientos sociales, si nos puedes elaborar un poco, Juan Carlos, de tu experiencia en Impactia y de conocer tanto a los emprendedores que son los que necesitan el capital como a aquellos que proveen el capital, ¿cierto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? Y para no interrumpir después cuando termine Juan Carlos, quizás Elvia, hablarnos un poco desde la perspectiva del apoyo no financiero, porque pues ustedes son inversionistas, proveen capital, pero el capital no es solo el dinero, sino también el apoyo no financiero, y si nos elaboras un poco después también en qué es ese apoyo no financiero y en qué consiste. Muchísimas gracias y muchas gracias también a la Fundación y a la ANDI por la invitación. Creo que lo primero para decir sobre el trabajo que hemos venido desarrollando desde Impactia es que sí parte de un estado no ideal de las cosas. Y voy a comenzar por ahí, porque creo que lo que muchas veces encuentra uno normalmente en el ecosistema de impacto es una creencia generalizada de que no hay recursos, de la frustración de los emprendedores para acceder al capital, de lo difícil que es esa conexión entre el capital emprendedor y otras piezas claves del ecosistema. Y es lo primero que yo diría. Lo que hemos hecho desde Impactia desde el 2014 es comenzar a recoger información de dónde está esa oferta de capital y de cuál es la forma del capital que se está ofertando, desde quiénes se están ofertando. Y a raíz de esto hemos comenzado a entender muchas cosas, pero también a crear soluciones basadas en tecnología que atiendan esas problemáticas. Solo en los últimos 3 años, por ejemplo, sabemos que hubo más de 6.000 millones de dólares ofertados en América Latina en inversión de impacto específicamente. Entonces el problema no es de dinero, el problema es de cómo logramos una conexión y cómo logramos un emparejamiento entre las expectativas de los inversionistas y lo que los emprendedores, los proyectos que tienen allá afuera. Hay una sobreconcentración, por ejemplo. Sabemos que en esos últimos 3 años casi un 80% de las inversiones se están ofertando en el ODS 8 de crecimiento económico, en el ODS 9 de temas relacionados con innovación y en el 13 de temas relacionados con transición energética y cambio climático. Pero, por ejemplo, hay unas oportunidades muy grandes en temas de educación, en temas de salud, en temas de inversiones basadas en la naturaleza, por ejemplo. Nosotros hemos concentrado nuestros esfuerzos de los últimos 2 años en Impactia en atender sobre todo lo difícil que es, por un lado, el acceso al capital por parte del emprendedor. El emprendedor se siente solo, se siente que no tiene acceso a la información, y eso en las ciudades. Pero hay otro mundo allá afuera, que son los emprendedores que están por fuera de las grandes ciudades de América Latina, en las zonas rurales y en las ciudades intermedias. Y ahí es donde hemos puesto a funcionar la tecnología. Lo que hacemos desde Impactia es, y tú me preguntabas cuando preparábamos la conversación, casos puntuales, es cómo logramos que ese emprendedor rural y ese emprendedor en ciudades intermedias sea visible. Eso es una de las grandes cosas que hemos logrado en estos años. La tecnología nos permite que a Impactia lleguen un poco más de 50.000 emprendedores y líderes sociales de toda la región a buscar dónde están las fuentes de financiación, y que esa información sea utilizada para cuando un inversionista viene a buscarles sea mucho más fácil contactarles. Entonces, a través de este tipo de algoritmos, de uso de la tecnología y de los datos, hemos logrado, por ejemplo,
en los últimos 2 años que el 60% de las inversiones que se hacen a través de Impactia lleguen a regiones en Colombia como Putumayo, Meta, Guaviare, ¿sí? Antioquia, en zonas rurales. Entonces estamos de verdad haciendo visible a un actor que hoy parecería ser invisible. Ahora, acá hay algo muy importante y es que no son invisibles porque el inversionista no quiera invertir en ellos, ¿sí? Es porque no es fácil encontrarlos, no es fácil llegar a ellos y no es fácil llevarles tampoco la asistencia técnica que requieren para que de verdad el riesgo pueda ser mitigado. Y ahí hay otro rol importante de Impactia y es que hemos creado formas de cómo la tecnología ayuda a que esa asistencia técnica sí logre llegar a ellos y que sea factible para el inversionista. Me recomendaste muy puntualmente que trajera datos. Entonces, 57% de la información que acceden en la plataforma son mujeres, por ejemplo, ¿sí? 1.800 horas de asistencia técnica se entregaron a través de la plataforma de Impactia el año pasado, facilitando que las inversiones llegaran de la mano con asistencia técnica, porque una inversión sin asistencia técnica de la mano a proyectos muy pequeños los va a poner en mayor riesgo que a veces no recibir la misma inversión. Y por último, desde el punto de vista del inversionista, estamos logrando que el inversionista llegue en un 68% de los casos a aplicaciones en zonas rurales, es decir, que reciba propuestas de inversión de zonas rurales, de ciudades intermedias, de regiones apartadas. Ese es el tipo de impacto que nosotros estamos teniendo y la manera como queremos que de verdad ese capital del sector privado llegue y se facilite el deployment hacia zonas que hoy no lo reciben. Muchas gracias. Cuéntanos, Elvia, hablemos de lo que, y aquí para definir y glosarios y demás, solamente nosotros que nos movemos en el mundo de impacto, pues hablamos, antes de darte la palabra, hablamos de inversión de impacto como aquella inversión que se hace por parte de inversionistas, de personas o organizaciones que tienen capital en emprendimientos sociales o ambientales, o pues, ¿cierto?, que generen impacto social o ambiental. Pero también hay inversión, dentro de la definición de inversión de impacto, lo que hacen las grandes corporaciones, no solo los emprendedores, sino las grandes compañías en invertir, en generar impacto social y ambiental en sus comunidades, en sus cadenas de valor, cadenas de suministro y demás. Entonces aquí hay veces, para entendimiento de todos, estamos hablándole a un público emprendedor, pero también le estamos hablando a un público empresarial. Porque la inversión de impacto incluye tanto a los emprendedores como a las grandes empresas. Entonces, cuando Juan estaba hablando de la inversión de impacto, pues Impactia se centra más que nada en emprendedores y en emprendimientos y en financiar a aquellos emprendedores y emprendimientos, así como lo hace pues Acumen, la organización de la que hace parte Elvia, pero sabemos que hay también grandes corporaciones que lo hacen y por eso pues está también Bancolombia, ahora va a venir nuestro panelista de vuelta. Pero Elvia, cuéntanos un poco qué es ese apoyo no financiero, qué es asistencia técnica, a qué hacemos referencia cuando hablamos de eso y en particular si nos puedes dar algunos ejemplos de lo que ustedes han hecho con los emprendedores en los que han invertido y cómo eso los ha transformado, si los ha beneficiado. Claro que sí, gracias Gaia y gracias a la Fundación Andy y a la Andy por la invitación a participar en este panel. Para darles un poco de contexto sobre Acumen, ya Gaia les decía, Acumen es un fondo de inversión de impacto y dentro del continuo de capital del que hablaba Juanita y del que hablaba Franco, pues estamos en el espacio de las inversiones por impacto. Yo quisiera agregar que uno de los grandes retos, y lo mencionaba Juan, es el acceso a capital, entre muchos otros retos de los emprendedores sociales y emprendedores en general en Colombia y en diferentes partes del mundo. Nosotros desde Acumen estamos invirtiendo en empresas que se encuentran en etapa temprana con capital semilla, capital de riesgo y justamente esa es una de las grandes brechas de financiamiento a la que se enfrentan los emprendedores y emprendedoras y son modelos de negocio que están arrancando, que todavía no tienen un mercado probado,
que están en ese proceso, que todavía no son rentables y necesitan un apoyo de un tercero, que puede ser un inversionista o puede ser un estratégico, como mencionaba Gaia, que puede también venir un apoyo desde las empresas como aliados estratégicos para probar esos modelos de negocio y estar listos para crecer y escalar. Entonces, esta es una de las grandes brechas que se encuentra desde la perspectiva de la financiación, y Acumen es uno de los jugadores como fondo de inversión de impacto que está trabajando en ese segmento. ¿Por qué es una de las grandes brechas? Pues porque los emprendimientos que están arrancando tienen mayor riesgo. Un inversionista que decide apoyar a este tipo de emprendimientos tiene que tener una tolerancia alta al riesgo, y no todos los inversionistas tienen esa perspectiva. Por eso, pues una de las invitaciones es, y hay múltiples jugadores acá, pero el sector privado y de hecho el sector corporativo y las grandes empresas ya lo están haciendo, pero ese es otro de los roles que pueden tener para apoyar el ecosistema de inversión de impacto. Estamos hablando de fundaciones empresariales, estamos hablando de los patrimonios de las grandes familias, como los family offices, entre otros, y desde la perspectiva de algunas empresas, y Franco nos acompaña, incluso tenemos a empresas que han creado vehículos de inversión de riesgo, como les dicen CVC por sus siglas en inglés, donde también están coinvirtiendo con jugadores como nosotros que somos inversionistas de impacto. Tú me preguntabas específicamente por cuál es ese apoyo no financiero, y dentro de los elementos que definen la inversión de impacto, creo que vale la pena resaltar que los emprendimientos necesitan recursos, están levantando ronda, nosotros pues por eso decidimos acompañarlos y trabajar juntos, pero también hay una serie de elementos adicionales que podrían generarle valor a los emprendedores y emprendedoras, que es un apoyo no financiero, trasciende la necesidad de los recursos, en recursos que van a ser invertidos en maquinaria, equipo, en capital de trabajo, que es uno de los grandes retos, especialmente en las zonas rurales, como mencionaba Juan. Entonces, ese apoyo no financiero, ¿en qué consiste? Y este es uno de los elementos también claves de la inversión de impacto, en temas que pueden tener que ver con planeación estratégica, planeación financiera de las empresas, fortalecimiento del gobierno corporativo para la toma de decisiones dentro de las empresas, para implementar políticas que vayan a favor de la inclusión y de la diversidad. Pero también tienen que ver con temas como facilitar contactos comerciales. Uno de los elementos claves de estos emprendimientos que están en etapa temprana es cómo pruebo yo que tengo un camino hacia la sostenibilidad económica. En la medida en que soy sostenible económicamente y financieramente, el impacto también va a ser sostenible en el largo plazo. Entonces, facilitar ese tipo de acercamientos a grandes aliados comerciales, donde yo creo que el sector privado y muchas de las personas que nos acompañan también pueden tener un gran rol para jugar. Esos son algunos de los ejemplos del trabajo que nosotros hemos hecho en lo que llamamos el acompañamiento no financiero o apoyo integral, y uno de los elementos que yo creo que también es clave en este acompañamiento es la medición del impacto. Cuando el impacto se mide, se puede hacer gestión. La medición del impacto en este segmento es muy importante, no solo porque lo que mides le haces gestión, sino porque también es un elemento que transmite la credibilidad del inversionista que está detrás, que realmente su intención, la intencionalidad aquí es muy importante, su intención es generar un impacto positivo, social o ambiental a través de los modelos de negocio que se están planteando. Entonces yo creo que la medición de impacto es otro de los elementos claves de este apoyo no financiero. Y Gaia, tú me preguntabas por algunos ejemplos. Nosotros desde Acumen vemos la medición de impacto en tres grandes componentes. Uno es la amplitud del impacto, el número de beneficiarios cuyas vidas se están viendo positivamente impactadas por los modelos de negocio, la profundidad del impacto, es decir, ese impacto realmente ¿qué significa? Esto se traduce en una mejora en la calidad de vida de estos beneficiarios, entre otros, y el foco de pobreza. Porque desde Acumen nuestro principal objetivo es encontrar formas disruptivas para combatir la pobreza y la inequidad.
Entonces, ese es uno de los elementos que para nosotros es fundamental. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado a través de la forma en que medimos impacto y utilizamos una metodología que se llama Lean Data, que lo que busca es escuchar directamente de los beneficiarios a través de encuestas, con el uso de la tecnología, llamadas, buscando ser muy eficiente, pero escuchar directamente de los beneficiarios, que eso le da mucha credibilidad al ejercicio de medición de impacto porque es el beneficiario quien te está diciendo cómo se ve beneficiado. Entonces, a manera de ejemplo, desde la perspectiva de la medición de impacto tenemos empresas como Azahar, que es una empresa que está en el sector de café, compra directamente de pequeños caficultores y comercializa en el mercado nacional e internacional cafés especiales, que tiene más de 5.000 beneficiarios que son pequeños productores de café que se han visto beneficiados por trabajar directamente con Azahar en una cadena donde la construcción de precios es más transparente, donde reciben primas pues por el café especial, donde la estructura de costos de los pequeños productores se está teniendo en cuenta, pero adicionalmente desde la perspectiva del impacto es una empresa que está generando más de 100 empleos formales, donde cerca del 50% está en manos de mujeres y que ha permitido el incremento de los ingresos netos de los pequeños productores a lo largo del tiempo. Entonces, este es uno de los ejemplos que podría decir concretamente de cómo la medición del impacto, que es uno de los elementos del acompañamiento no financiero, puede potencializar el sector de impacto y además la medición de impacto y el impacto como tal puede ser un diferenciador de estos modelos de negocio. Así es. Muchas gracias. Y aquí, digamos, yo recojo dos cosas. La intencionalidad de la que hablabas y también que también está relacionado con el propósito del impacto y de su medición. Independientemente que yo sea, cuando hablamos en el ecosistema de inversión de impacto, independientemente que yo sea un emprendedor, sea un inversionista o sea una gran empresa, la intencionalidad para los que nos movemos en impacto y el propósito está a la cabeza. Es decir, ¿cuál es la problemática social o ambiental a la que le voy a aportar una solución y por qué lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, ese es supremamente importante. Y el impacto y la definición, la medición y la evaluación de ese impacto también es supremamente importante, obviamente por lo que mencionabas, pero para las grandes compañías también es para poder hacer un caso de retorno. Es decir, siempre hemos hablado de que las inversiones requieren un retorno, la inversión social también requiere un retorno. Si yo no mido ese impacto, no sé qué retorno estoy generando como gran compañía o como empresa que estoy haciendo inversión social. Entonces, de nuevo hablándole a los dos públicos, digamos a los emprendedores y a las grandes compañías que están en este auditorio, pues el tema de la intencionalidad y el impacto son supremamente importantes. Hemos hablado de la teoría, de las definiciones, de lo que hace cada una de estas organizaciones. Ya en estos últimos minutos hablemos un poco sobre proyecciones y retos y llamados a la acción. Y con eso en mente quisiera aprovechar que estás con nosotros, Franco, y hablando un poco del futuro. ¿Cuál es la agenda de inversión de la organización? ¿Cuál es la planeación para el 2023? ¿Hacia dónde está mirando la organización en los años venideros desde la perspectiva de inversión de impacto? Gracias. Esta pregunta es muy valiosa y sobre todo para Bancolombia, cuyo propósito es promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Y eso que suena tan bonito, son dos agendas atrás, que es la agenda de desarrollo sostenible y la agenda de bienestar basada en el modelo de la OECD, que nos da indicadores de medición de impacto para entender hacia dónde vienen los recursos. Y yo quiero hacer énfasis en lo que se mencionaba hace un momento, porque siempre hablé de rentabilidad, que hay que garantizarla, pero ojo que la manera en que tomamos decisiones, simplemente volver a hacer énfasis, porque creo que ese es el principal diferencial en la inversión de impacto, es que esto no es vamos a generar rentabilidad para hacer cosas buenas para la sociedad y para el medio ambiente. Esto es al revés. ¿Qué modelos están resolviendo los problemas que sean rentables? Porque si resuelven el problema una vez de manera rentable, pues vamos a querer que lo resuelvan muchas veces para que sean más rentables. Entonces es muy importante entender esa dinámica, porque cuando vemos los retos que tenemos al frente, hemos priorizado 3 campos de acción: competitividad del tejido productivo del país, comunidades y ciudades más sostenibles e inclusión financiera. Ahí están las apuestas de la agenda del Grupo Bancolombia en ese escenario. ¿Cómo lo estamos movilizando? La Fundación Bancolombia
en primera instancia, para irme del escenario que les estaba planteando, hoy tiene un fondo de inversión donde moviliza cerca de 20.000 millones de pesos. La meta de este año es tener 6.000 millones de pesos más dispuestos para llamados a capital de las inversiones en las que estamos presentes y tener 3.000 millones de pesos más para ver nuevas oportunidades. ¿Para qué nos sirve la fundación? Es un vehículo de innovación social, es entender dónde hacer las apuestas que puedan escalar a través de otros vehículos que ya tiene el Grupo Bancolombia. Se mencionaba el CVC o el Corporate Venture Capital. Ese es un vehículo de inversión un poco más robusta que tiene una tesis de inversión ASG. ¿Qué es ASG? Empresas con buen desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo en temáticas específicas. Para nosotros una temática que conecta lo que decía la ministra con el reto que tenemos como país alrededor de la transición justa. Hablar de cambio climático sin tener en cuenta a las personas, no voy a entrar a ahondar, aquí que el mensaje quedó claro, pero hay también una dinámica que está priorizada, que es la transición justa, que es la que hace la transición energética teniendo en cuenta a las personas. Ahí hay unas apuestas y se están movilizando recursos sumados a otros compartimientos. Ahí estamos llegando en este momento a cerca de 50.000 millones de pesos en inversiones y la idea es poder seguir avanzando en crecimientos que puedan ser exponenciales en la medida que encontramos oportunidades. Entonces, esos son como los directos. Y ya empezamos a extender dinámicas hacia mercado, porque estos son los recursos de Bancolombia, pero Bancolombia desde el sector financiero tiene la posibilidad de ofrecerle a las empresas alternativas de inversión. Ahí hay esquemas fiduciarios, fondos de capital, capital de riesgo, diferentes temáticas y empezamos a estructurar portafolios de impacto para traer ya no solamente recursos de Bancolombia, sino recursos del mercado que puedan llegar a conectarse con esas soluciones. Y yo quiero mirar un escenario más amplio incluso, desde una iniciativa en la que estamos con el gobierno nacional y con actores internacionales, que es una iniciativa que es un ejercicio de liderazgo en financiamiento climático. Esto tiene unas siglas en inglés, no las voy a traer acá, pero a eso le apunta. Hay unas metas del país en materia climática, reducir 51% de sus emisiones y hemos priorizado temas de renovables, infraestructura sostenible, temas de adaptación a cambio climático y movilidad baja en emisiones con la transversal de transición justa. Somos 14 compañías entre locales e internacionales, con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente, con el DNP y ProColombia, trabajando en esa agenda. Ahí van a haber muchos recursos que se van a orientar a esa agenda y van en esa ruta. Entonces, les he hablado mucho desde una punta del mercado, que es donde están los recursos, dónde están las apuestas que queremos movilizar. Pero eso vuelve un aspecto también fundamental, y cierro con esto, dos tareas que quedan en el ejercicio. Estar muy conectados con el ecosistema para encontrar dónde están las oportunidades, porque si hay recursos, el tema no es entonces de que hay una escasez y dónde están esos recursos, sino esos recursos están buscando los proyectos, las compañías, las iniciativas adecuadas que garanticen esa rentabilidad que les he mencionado, pero sobre todo el impacto. ¿Sí? Entonces, eso en ese aspecto. Entonces, seguimos acá conectados, el Marketplace nos ofrece una oportunidad espectacular para hacer ese llamado a la acción y hay que hacerlo, hay una oportunidad, hay urgencia y tenemos que movernos rápidamente en este punto. Y quiero cerrar con esto y es, los proyectos, los emprendimientos no necesitan solamente capital. Quiero hacer énfasis también en ese aspecto, porque a veces vienen a Bancolombia y dicen, es que usted no me da crédito, usted necesita crédito, usted necesita un módulo diferente o un esquema diferente, usted necesita recursos, pero no necesariamente llegan de esa forma. Y esos recursos están en inversión, esos recursos están en cooperación, hay modelos de blended finance, hay diferentes modelos muy sofisticados e innovadores que facilitan que se muevan, pero fundamentalmente cualquier emprendimiento o proyecto que genere rentabilidad necesita acelerar esa rentabilidad y lograrlo más rápido. ¿Qué podemos sumar trabajando en conjunto? ¿Qué podemos sumar en redes de trabajo? ¿Qué podemos sumar en más contactos? ¿Qué podemos sumar en acercar a las comunidades para que vendan sus productos de la manera más adecuada en el mercado local, en el mercado internacional? Porque al final lo que busca un emprendedor como la empresa grande es vender, ¿cierto? Es que eso se genere y si vendiendo, insisto, se genera impacto, pues qué bueno que venda más. Pero ¿cómo los ayudamos? No solamente con decir, aquí está el recurso, me cuenta cómo le va, sino acá está el recurso y nos la jugamos juntos. Vamos a hacer que esta sea la empresa más rentable porque siendo más rentable genera más impacto. Ese sería el llamado a la acción. Hay una oportunidad, hay sentido de urgencia y de verdad que los actores estamos aquí. Conversemos, trabajemos y esto se va a dinamizar de una manera interesante. Muy bien. Hablando un poco de todo lo que se puede hacer, pues obviamente hay optimismo, hay muchas cosas por hacer, escuchamos qué es lo que está haciendo la organización Bancolombia y la Fundación Bancolombia, pero también hay muchos retos y muchos desafíos, entonces tenemos que ver el otro lado de la ecuación.
Con Juan Carlos, háblanos un poco de dónde ves esos retos y esos desafíos desde la perspectiva de inversión de impacto. Y Juanita, si después puedes complementar, ¿cuáles son esos actores claves? ¿Qué nos falta? Digamos, ¿quiénes son esos otros actores claves que tienen que entrar a la ecuación para lograr lo que queremos como ecosistema de inversión de impacto y seguir creciendo y desarrollando como ecosistema? Bueno, pues creo que agarro un poquito la intervención de Franco para partir de ahí. Creo que un principal reto tiene que ver con ayudar a que los inversionistas la tengan fácil. Digamos un poquito, el tema de la inversión de impacto sigue siendo una inversión muy de nicho. Sí, y necesitamos, si queremos lograr la Agenda 2030, si queremos lograr todas estas metas de desarrollo sostenible, de acá al 2030 ya vamos a mitad de camino, no podemos ir a la velocidad que vamos en este momento, necesitamos meterle el acelerador. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista práctico? Poder invitar y hacer mucho más sencillo que cualquier inversionista pueda entenderse rápidamente como un inversionista de impacto. ¿Sí? La inversión de impacto no tiene que ser una inversión de nicho, de algunos expertos que saben de cómo se hace todo esto. Y ahí es donde nosotros venimos trabajando mucho. En algunos meses, yo les decía, o Gaia les explicaba, nosotros venimos trabajando para emprendedores y líderes sociales desde hace ya más de 7 años. Les entregamos la información de dónde están las fuentes de financiación, cuáles son los tipos de financiación, les damos asistencia técnica para que sepan cómo facilitar el acceso al capital y demás. Eso lo encuentran en una plataforma. De ahí hemos sumado una segunda parte de la plataforma que tiene hoy más de 400 expertos técnicos en todos estos tipos de temáticas que le brindan la asistencia técnica a los emprendedores. La tercera pata que nos faltaba, y ahí hay un reto, era incluir dentro de la ecuación, dentro de la misma plataforma, a los inversionistas. Esa plataforma de inversiones y de gestión de las inversiones la vamos a lanzar en un par de meses. ¿Y esto con qué ánimo? Con el ánimo de que cualquiera de verdad la tenga fácil. Un llamado a la acción concreto. No sigamos buscando invertir solos, porque las inversiones individuales son muchísimo más difíciles que las inversiones colectivas. En torno a las inversiones colectivas hay intercambio de conocimientos, hay transferencia de saberes entre los mismos inversionistas. No hay que inventarse de cero la rueda. Hay una serie de ahorros que vienen de economías de escala también. Entonces, Latimpacto creo que es un muy buen ejemplo de cómo se van creando también comunidades de inversionistas en donde se puede entrar y aprender rápidamente y comenzar a hacer estas inversiones. Entonces, el primer reto es dejar de invertir solos. Parecería ser lo más fácil y lo más intuitivo, no es lo más fácil, es la forma más larga de llegar a hacer buenas inversiones, ¿sí? La segunda tiene que ver también con salir de buscar las inversiones donde normalmente las buscamos, ¿sí? Normalmente se buscan inversiones en lugares como estos y yo creo que este es uno de los casos más exitosos, lo estamos viendo en el salón de al lado, ese intercambio de oferta y demanda es un ejemplo para un montón de países de América Latina, pero no es común tener este tipo de espacios y no son muchos y todavía nos falta llegar un montón de gente a la que no le estamos llegando. Entonces, el segundo reto es comenzar a hacer esfuerzos adicionales a buscar esas inversiones y asegurarse de que las inversiones puedan llegar a cubrir las etapas tempranas. Digamos, hoy por hoy la distancia entre la etapa temprana y las inversiones mucho más grandes es grande. Si hay una brecha grande y hay muchos emprendedores que logran acceder a financiación en etapa temprana, pero después no tienen a dónde saltar adelante. Porque el inversionista en general está buscando hacer inversiones mucho más grandes. Y ahí también es donde creo que podemos encontrar cómo es que a través de inversiones colectivas se cubre y se cierra esa brecha, porque con inversiones colectivas es muchísimo más factible ser rentable teniendo fondos menores y no solamente fondos grandes para distribuir. Gracias. Juanita.
Bueno, y pues volviendo a tu pregunta y también a lo que nos plantea Juan Carlos, yo me voy a volver muchos siglos incluso, porque acá nos reúne el capital privado. Entonces tenemos que hablar de capitalismo y en la universidad o en el colegio a todos nos enseñaron lo que es el capitalismo, pero hemos desvirtuado mucho esa palabra. Y para hablar de tendencias, que era también lo que introducía un poco Franco ahora la tendencia a la sostenibilidad rentable nos pone en un lugar a nosotros como actores del ecosistema de impacto y proveedores de capital privado, que es verdaderamente el capitalismo. Nosotros nos han enseñado tristemente que el capitalismo es el juego de monopolio, que creo que todos lo jugamos, donde ganaba el que más acumulara propiedades y dejara en bancarrota a todos. No, y tú lo dijiste al comienzo, ya tenemos esa conciencia de que el sector privado, el capital privado, tiene no solo la obligación, sino que es lo que mejor sabe hacer, generar rentabilidad y repartir ese valor para todos. Entonces, acá el primer llamado es a que no solo dejemos esto de valor compartido y de ese círculo virtuoso de la rentabilidad a los grandes corporativos o a los grandes fondos, sino que todos tenemos ese rol de cómo generamos valor para todos, cómo repartimos la rentabilidad y cómo honramos ese sistema de cooperación humana basado en el interés propio y en resolver las necesidades de los demás, que fue como se lo soñó Adam Smith en el siglo, no sé, XVIII, para dar también oportunidades y respuestas a esa tendencia de sostenibilidad rentable y no caer en un greenwashing, en un social washing y en ese montón de washings que ahora por el afán de responder a las tendencias estamos con ese riesgo. Y a partir de esa tendencia también el llamado a la innovación y a pensar vehículos financieros innovadores que combinen capital asequible, la intencionalidad y el propósito, también a que ese capital solucione problemas sociales y ambientales. Miren, el capital privado tiene una fuerza y una dinámica que no tienen otros actores y es esa fuerza de mercado que permite solucionar todos los emprendimientos que hay allá afuera o las ideas de negocio donde cada uno trabaja. Alguna vez nacieron desde Bancolombia hasta la organización que tú lideras, Gaia, para resolver una necesidad o para hacerlo mejor. Entonces, esa motivación, ¿cómo la ponemos al servicio y en vehículos innovadores que combinen un propósito? Desde capital catalítico y paciente hasta los capitales que buscan un mayor retorno o maximizar el impacto, combinado con un montón de instrumentos que hoy nos dan la posibilidad de mecanismos financieros distintos, no solamente los tradicionales donde solo unos grandes actores podían dar financiamiento o solo el sector público podía fondear algunas soluciones sociales, sino también incluso mezclar, y es ahí donde hablamos de blended finance, por ejemplo, o de esos modelos híbridos. Y también ese llamado al ecosistema donde trabajemos juntos, financiadores, cooperación, donantes, sector público, academia, para dar soluciones, no solo a esas ideas que muchas veces son las que buscan fondearse, sino también, y ahora lo decía Franco, usted no necesita capital, usted necesita de pronto otro tipo de empujoncito. Entonces, hacer ese mix distinto para cerrar las brechas que tenemos y para que podamos cumplir al compromiso que firmamos para la Agenda 2030. Bien, muchas gracias. Nos podríamos quedar aquí pues hablando el resto de la mañana, pero ya para ir cerrando, Elvia, y hemos estado hablando de los retos, de quiénes son los otros actores, de que esto es un esfuerzo compartido entre todos, pero al fin y al cabo, digamos aquí, por lo menos en este panel, estamos los que ya creemos y entendemos lo importante que es la inversión social, el impacto social, ya somos los convencidos. Desde tu experiencia, desde el lugar del que trabajas de Acumen, de tus aprendizajes, ¿cómo convencer a los no convencidos? O sea, ¿cómo dejar de ser un nicho, como decía Juan Carlos, y que la inversión de impacto sea una cosa de nicho y se vuelva realmente ya, digamos, más interesante para emprendedores, para inversionistas, pero también para compañías? ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer a los no convencidos? ¿Cómo empezamos esa conversación hacia futuro? Gracias, Gaia. Quisiera agregar, antes de responder tu pregunta concreta, a la inquietud sobre los retos, y lo voy a conectar con cómo se puede articular el sector privado
el sector corporativo, cómo convencer a los no convencidos, como dices tú. Yo creo que uno de los llamados a la acción, y lo mencionaban también en el panel anterior, tiene que ver con trascender una aproximación de arriba hacia abajo que ha sido típicamente la que muchos actores han tenido, sobre todo pensando en zonas rurales, y tiene que ver con escuchar. Y les voy a dar un ejemplo desde nuestro trabajo en Acumen, porque nosotros estamos invirtiendo y lo que hemos identificado y lo que hemos aprendido es que en algunas de nuestras inversiones estamos invirtiendo de la mano con comunidades, es decir, asociaciones de productores, por ejemplo, en los territorios son nuestros socios en estas empresas. Y en otros casos son emprendedores sociales, de pronto un poco más sofisticados, que han tenido acceso a formación en otros espacios, entre otros. En el primer elemento que les estoy contando, por ejemplo, en las inversiones con comunidades, uno de los elementos y de los grandes aprendizajes, y lo quiero volver un llamado a la acción también construyendo sobre lo que mencionaban en el panel anterior, es escuchar la aspiración de la comunidad. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, tenemos una inversión que se llama Gigante Central de Beneficio, donde nuestro socio es una asociación de caficultores en Gigante Huila, y ellos tenían una aspiración de poder vender su café con más alta calidad, y eso significaba poder centralizar y estandarizar el proceso de beneficio del café. Pero esta era la intención, la aspiración de la comunidad. Ellos ya sabían qué querían hacer. Entonces escuchemos lo que ellos quieren hacer y apoyémoslos a materializar esa visión. Una vez más trascendamos esa perspectiva de arriba hacia abajo, que yo llego desde Bogotá y sé cómo hacer las cosas mejor, porque ese no es el caso usualmente en mi aprendizaje. Y la segunda lección, y esto también lo quiero volver un llamado a la acción para las personas que nos están escuchando en este momento, y es uno de los retos para nosotros como inversionistas de impacto es la liquidez, lo que llamamos la liquidez en nuestras desinversiones. Entonces hablamos del continuo de capital, de que hay unos inversionistas y jugadores que se están enfocando en las empresas que están en etapa temprana, las empresas que están en crecimiento temprano y así sucesivamente. Juan les hablaba, en las empresas que están un poquito más maduras hay más capital disponible. Hay un hueco en las empresas que se encuentran en etapa temprana. ¿Cuál es el rol que puede tener el sector corporativo para facilitar o para darle liquidez a inversionistas como nosotros en Acumen, que en algún momento, cuando las empresas ya estén robustas, queremos desinvertir para reutilizar esos recursos en otras empresas que se encuentran en etapa temprana? Entonces, aquí viene la invitación y es a... desde la perspectiva del sector corporativo hay oportunidades para jugar no solo como aliados comerciales de estos emprendimientos, ese es uno muy importante por supuesto, pero también hay oportunidades para ser inversionistas estratégicos cuando estas empresas ya se encuentran más maduras. También hay oportunidades para, una vez las empresas, y aquí viene el convencimiento a los no convencidos, es definan cuál es su teoría del cambio en el sector en el que ustedes se encuentran. ¿Cuál es el impacto que ustedes quieren tener? Y luego uno piensa, cuando uno ya está enfocado, uno piensa en cuál es la estrategia que puede implementar para llegar allá. ¿Cuál es el impacto que yo quiero generar y cómo voy a hacerlo? Y eso nosotros lo hacemos desde una perspectiva como inversionistas de impacto, pero las fundaciones empresariales tienen otra forma de hacerlo, las oficinas de responsabilidad social empresarial de las empresas tienen otra forma de hacerlo. Entonces la invitación es a definir cuál es esa teoría del cambio y probar, arriesguémonos, empecemos, probemos con, yo soy una empresa en el sector de alimentos y quiero tener una proveeduría que sea más inclusiva. ¿Cuál es un producto crítico para mí? Voy al territorio, escucho a los pequeños productores y pruebo y aprendo. Y me equivocaré, pero aprendo y continúo. Y yo creo que ese ha sido uno de nuestros grandes aprendizajes. Esto no está inventado, tenemos oportunidades de innovar y la aproximación es escuchemos y probemos y aprendemos.
Bueno, y con eso, pues, muchas gracias. Es un llamado a la acción muy, muy concreto. Aquí queríamos plantar la semilla, darles a conocer a todos ustedes qué es la inversión de impacto, cómo se define, cómo cada uno de nosotros como individuo y como miembro de una organización o como de una asociación o siendo emprendedor podemos contribuir a la inversión de impacto. Los panelistas estarán disponibles para preguntas. Por favor, acérquense y hagan muchas preguntas y esperamos que haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. A ustedes, queridos panelistas y moderadora, muchísimas